Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos, amigos y amigas, al fin de semana. No, llegamos al viernes y vamos a tener este programa muy especial que comienza de esta manera. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento, viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos lunas y grillos les sopla el viento. Sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento, viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos lunas y grillos les sopla el viento, contando un cuento. Quiere decir que está con nosotros Johanna Holt. ¿Cómo le va, Johanna? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte, acá esperando nuestro encuentro radial, con otro aspecto, otro actor de lo que es la literatura infantil y juvenil. Sí, aparte hoy vamos a estar en la edición especial de El vuelo de papel, el avión de papel. Yo digo siempre el vuelo, ¿no? Es increíble. Porque va volando, vos lo tenés como asociado con eso, sí, ¿no? Sí, bueno... Bien, estamos ahí, la semántica nos ayuda. Digamos, el libro es el vuelo de papel, pero bueno, el avión de papel también puede ser el libro. Es una vez al mes, saben ustedes, amigos, le dedicamos todo el programa a el avión de papel y también a la literatura infantil y juvenil y obviamente a Johanna Holt. ¿Qué nos trajo para hoy, señora? Hoy tenemos el aspecto de la editorial, el tema de esa máquina que hay detrás de la difusión, que es hacernos llegar los libros, las publicaciones. Y tenemos un invitado muy de lujo, ¿no? Rodolfo Bolaños, que es tiene la editorial amanuense, radicada hace unos años en Colonia, que va de la mano con uno de los libros que vamos a presentar después, escrito por Julio Serrano Echeverría, de Guatemala. Así que tenemos a Rodolfo Bolaños en comunicación. ¿Cómo andás, Rodolfo? Rodolfo Bolaños lo conocí en el 2018, nos conocimos en el barco cuando íbamos allá a Buenos Aires a la Feria del Libro dedicada a Montevideo, dedicada a Uruguay. Es una feria de Buenos Aires que realmente hubo mucha movida. Y bueno, ahí estaba también Rodolfo Bolaños y Valia, estaban los dos de amanuense. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Hola, Pablo. Hola, Johanna. Un saludo desde Colonia del Sacramento. Rodolfo Bolaños y Valia Liebenson, ¿no? Liebenson. Sí, Liebenson. Liebenson, son editores que se radicaron en Colonia, pero no son uruguayos, están adoptados por Uruguay. ¿Desde cuándo está amanuense en Colonia? Ya este año cumplimos 6 años de estar en Uruguay y bueno, ya prácticamente radicados totalmente aquí en Colonia del Sacramento. ¿Y la editorial amanuense cuántos años tiene? La editorial amanuense nace en el 2009 y realmente su línea infantil empieza a crecer aquí ya estando en Colonia del Sacramento. Qué interesante. Así que bueno, nació como muchos proyectos editoriales, nace como una diversidad de títulos, pero nos empezamos a especializar en la literatura infantil y juvenil desde hace pocos años, así que aquí estamos trabajando para hacer cada día mejores libros. Sí, son muy lindos. ¿Y qué los llevó a atraerse por la literatura infantil y juvenil? El público que va creciendo, el mercado. Realmente fue un deseo cuando Valia llega a trabajar a la editorial. Nosotros nos conocemos en Guatemala. Yo ya editaba algunos libros de arqueología, antropología, historia, y ella es la que me propone la línea infantil y juvenil, y tuvimos en ese momento
una asesoría muy especial de parte de Cristina Stabile, es una argentina profesora de literatura infantil, que realmente nos motivó a empezar la línea. Así que bueno, fue así como una buena coincidencia que tuvimos en ese momento que empezamos. Y bueno, buscando obviamente generar nuestro propio lenguaje en la literatura infantil, buscando autores que no necesariamente venían del área del área infantil o juvenil, sino que invitamos a autores de otras áreas como la música, gente que trabaja en cine, gente que en el caso por ejemplo de Julio, que ustedes lo van a conversaron con él o van a conversar con él, viene también de la poesía y del audiovisual. Entonces es como una mirada diferente y también un diálogo a ese trabajo de la nueva literatura infantil que nos impulsa a hacerlo. También de eso también va de la mano de las ilustradores o los ilustradores que trabajan con nosotros, que algunos también vienen de ramas, por ejemplo, de la animación, o vienen de las áreas del muralismo, y no necesariamente de la ilustración infantil. Entonces es como un trabajo colectivo, una construcción en colectivo, autores y editorial, donde vamos construyendo una propuesta, podemos decir, particular, pero que de alguna manera también se inserta en la dinámica de las editoriales de literatura infantil de Latinoamérica. Claro, porque trabajan con escritores de varios de la región, ¿no? Bueno, incluso sí. Obviamente Julio Serrano es guatemalteco, trae su historia, incluso vamos a hablar un poco después con él de su obra. Sí. Tiene un tema con la tradición, ¿no? Desde ahí, bueno, en este sentido de la tradición oral maya, ¿no? Claro, y sí, creemos que cada autor, autora con el que trabajamos, le coloca su impronta tanto a sus temas, a su visión y a su realmente su cosmovisión de lo que entienden ellos como su realidad. Y eso es interesante porque nos damos cuenta cómo se van enlazando historias que hoy puede ser un autor de Costa Rica con una ilustradora venezolana, o bien una escritora uruguaya con una ilustradora de México. Entonces vamos haciendo esas reuniones que nos lo permite tanto el tema del internet como nos permite el trabajo a distancia, en generar esos libros con un diálogo más latinoamericano, sin perder esa autenticidad local que tienen muchos de estas propuestas. Y esa es nuestra idea. Trabajar de esa forma nos ha permitido como descubrir lenguajes diferentes, cómo se encuentra la visión del ilustrador con el autor, siendo totalmente de distintas regiones de Latinoamérica. Rodolfo Bolaños, yo me acuerdo, bueno, ya lo comentamos en otra ocasión que hablamos aquí en La Máquina de Pensar, que bueno, vos sos guatemalteco, que no también, sí, y Valia es venezolana, se encuentran en México, y entonces de alguna forma después se radican aquí en Colonia, de alguna forma, incluso me dijiste en su momento que imprimían unos libros, álbumes que son espectaculares de amanuense, que se basa mucho también en la calidad, en China. Entonces, y que cuando lo imprimían en China, obviamente eso llevaba un buen tiempo, ¿no? Tipo 6 meses, una cosa así, y que parte de eso venía para aquí, para la región del Río de la Plata, pero parte iba para allá, para México. O sea, están como una red. Sí, han generado una especie de red. Lo que más me sorprende a mí, que no lo habías dicho la otra vez, era que empezaron a especializarse o a profundizar la literatura infantil y juvenil aquí en Uruguay, lo cual me sorprendió mucho también.
Sí, o sea, ya habíamos iniciado con algunos títulos, pero podríamos decir nuestro catálogo es el actual, que se encuentra todo aquí en Uruguay. Es más, que lo desarrollamos aquí. Y es algo que también te quisiera comentar. Lo interesante también del mundo ahora global es esto, que podemos ahora, por ejemplo, estamos trabajando con una autora en Colonia del Sacramento, con una ilustradora uruguaya en Italia, y justo esta semana vendimos los derechos de ese libro a Corea. Entonces son como cosas que se van dando interesantes de alguna manera promocionar autores de distintos espacios y cómo llevarlos a otros mercados y darlos a conocer. Esto es una de las cosas que más nos motiva como editores, es poder abrir esos nuevos canales para que se conozca la literatura latinoamericana en otras latitudes. Bueno, sí, y en la región oriental, nada más ni nada menos, ¿no? En Oriente, allá en Corea. Pero bueno, digamos, el motivo por el cual estamos conversando con Johanna también, es que amanuense, y eso le gusta a todas las editoriales, obviamente, acaba de recibir uno de sus libros, un gran premio, el premio Penn Translate a la mejor literatura contemporánea traducida, que esto es en Inglaterra. ¿Qué significa ese premio y dónde es que se da y por qué se da? Mira, esto a nosotros fue una sorpresa igual, porque de alguna manera es un reconocimiento que te llega muchas veces sin esperarlo, porque son esas casualidades de la vida que te van llevando y que van llevando las letras a lugares que jamás imaginas. En el caso del premio a la traducción, el Penn Translate, es un premio que da la asociación Penn de Reino Unido, que es obviamente ampliamente conocida. Aquí en Uruguay hay un centro Penn local, y está en prácticamente todos los países del mundo está representado el Penn a nivel mundial. Podríamos decir que es una asociación de escritores que sobre todo lleva el tema de la libre expresión y de la libertad de prensa. Nosotros presentamos con un traductor, Lauren Schimmel. Él nos hace muchas de las traducciones para poder vender derechos en otros países, y él conoce este libro al traducirlo, Balam, Lluvia y la Casa, y nos dice, este libro es muy especial por el tema de la poesía. La poesía que tiene está para niños, está muy bien lograda, y quisiera presentar esta traducción a Penn. Bueno, nosotros le decimos, perfecto, nos encanta, en qué podemos apoyar, y bueno, nosotros apoyamos para que se presente Era un concurso. Es un concurso mundial. Sí, 21 libros salieron, ¿no? Sí, realmente son, ¿no? 21 libros que son 21 de libros. Países de habla no inglés, obviamente, para traducirlo, claro. ¿no? Porque ¿qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que...? Lo que sucede es que, por ejemplo, muchas veces en los mercados anglosajones, la literatura que se consume es proporcionalmente altísimo lo anglosajón. Claro. Y lo que no es anglosajón llega muy poco. Claro. Penn, de alguna manera, en su esfuerzo para abrir esa bibliodiversidad, esa forma de conocer a otros de lo que está pasando en el mundo, ellos proponen este premio para tener las obras literarias significativas y notables por su variedad, y que tengan como una mirada de lo que está sucediendo en la literatura a nivel mundial. Seleccionan estas traducciones. Y este es el primer año que participamos, y que fue la sorpresa que salió dentro de los 21 libros seleccionados este libro, que no solo el premio es la traducción a la publicación del libro en idioma anglosajón, en idioma inglés, para todo el mundo,
sino que también ya hay una editorial que lo seleccionó y que ya se firmaron los derechos para ser publicado. Para publicar. Emma Sí. Press es esto, ¿no? Emma Press, Emma correctamente. Sí. Que- Ahora, ojo, muchas veces nos dicen que la poesía es difícil de vender, y este es un libro de poesía infantil, ilustrado. Increíble. O sea, Sí. Es un doble galardón. Siempre hablamos Sí. con Pablo y siempre señalamos esa omisión, ahora ausencia de la producción de poesía para niños, ¿no? Es Exacto. una amplia mayoría de la narrativa, amplia mayoría, y esto celebra un poco, bueno, el empezar a escribir, ¿no? Para niños poesía. Claro, y que la poesía que muchas veces dicen, bueno, porque nos pasa mucho de que dicen que la poesía no vende, que la poesía no se lee, etcétera, etcétera. Esto es una muestra que la poesía puede atravesar y puede abrirle nuevos canales, porque yo creo que lo más importante de esto es colocar a Uruguay como productor de libros de calidad hacia el mundo también, porque de alguna manera esto está siendo reconocido por otros países, como decir, wow, ¿de dónde son los 21 países que vienen? ¿De dónde son las editoriales? Y después reconocen que eso se está haciendo bien en un lugar y lo van y lo buscan. Eso es importante también. Ujú. Hay que aclarar también que, bueno, el libro que fue premiado, porque en realidad fue premiado con ese premio que que le va a dar, que habilitó, ya que otra editorial, como decía Johanna, de Emma Press, una editorial del Reino Unido, lo vaya a publicar en el 2023. Pero ese libro ya tenía en su edición original, bueno, acá dice, fue destacado por IBI en Colombia, ¿no? Por la Fundación Cuatro Gatos en Cuatro Estados Gatos. Unidos, y por los planes de lectura infantil de Argentina, Perú y Costa Rica. Esto obviamente está disponible también en la Biblioteca Ceibal, y son creo 21, ¿no? 21 poemas o relatos Sí. cortos. Sí. ¿No? 21 Menos. libros en total bien. galardonados. Creo que son 17 poemas que vamos a hablar 17, también con... dale, 17, pero son un claro. montón también, ¿no? Perfecto. Un libro, Son 17 que, poemas. que podemos encontrar en Biblioteca Ceibal, eso es importante también, ¿no? Que tener Claro, ese acceso. Claro, está en Biblioteca Ceibal, está de acceso para Uruguay de manera gratuita a través de Ceibal, pero también está impreso y pueden encontrarlo en cualquier librería. Ahí Pero está. hay cosas que también surgen a partir de este premio. También esta semana lo pidieron y lo van a publicar en Estados Unidos y en Canadá en español. O sea, no lo pidieron, lo pidieron los derechos Claro. para publicar en español, claro. en español en Estados Unidos y en Canadá para el sistema de escuelas. O sea que Claro, de para alguna la enseñanza manera la enseñanza del para- español, entonces, la también. enseñanza del español, correctamente. Qué bien. Entonces son cosas que como que se van enlazando y yo creo que también eso de alguna manera estimula a los editores, decir, bueno, este trabajo, o sea, como que dice, vale la pena apostarle a proyectos que muchas veces a nivel editorial son riesgosos, pero hechos de buena calidad y hechos con amor, etcétera, se logra atravesar todas estas barreras que muchas veces se dice, uy, ¿cómo se hace para vender un libro en Canadá? Es muy difícil, hay que decir, bueno, primero hay que felicitarlos que ya de Canadá o de Estados Unidos les hayan comprado los derechos en español, para la editorial, es un honor, ¿no? Igual se compraron los derechos, pero en Estados Unidos y en Canadá lo publican otras editoriales, ¿no? Otra editorial, para Estados Unidos y Canadá lo compró Hexagram Books. Hexagram. Claro. Pero de todas formas yo pienso, Rodolfo, que se trata de un trabajo continuo y constante, digamos, como decís vos, hecho con amor y hecho con esa idea de vincular países de Latinoamérica, o sea, generar también un producto latinoamericano, y estos reconocimientos son como cosas que sirven para dar pequeños saltos o a veces grandes saltos, porque no todo el mundo sabe, pero como decías
vos, Rodolfo, en Inglaterra es complicado que te traduzcan, pero es más complicado en Estados Unidos incluso. En Estados Unidos, la gran industria editorial, yo leía la otra vez, los libros que entran traducidos, o sea, como que Estados Unidos es un gran país como endogámico o de su, digamos, idioma inglés, digamos, con el inglés. Sí. Es muy difícil, por ejemplo, hablaban de Mario Lebrero, que ahora ha sido traducido, y es una cosa sorprendente que aparezca, digamos, pero es que la puerta se abrió mínimamente, y en esto estamos hablando de un gran escritor. Para Bolaño, el escritor chileno, también se abrió, pero porque después alguien como Patti Smith o alguien así dice, bueno, lo leí, me gustó, entonces ahí recién empieza. Si no, estamos hablando de un mercado que es muy difícil de entrar, y bueno, estos son pequeños reconocimientos que permiten entrar, ¿no? Claro, sí. No, claro, que se miran al ombligo, pero nosotros al revés, leemos más de ellos siempre, ¿no? Sí. De traducciones. Sí, y nos pasa todo el tiempo, o sea, nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a leer todo el tiempo traducciones. Claro. Traducciones del inglés, traducciones del francés, traducciones. Y es muy difícil, a veces, estando en esos países, que un libro producido, escrito y editado en Latinoamérica sea traducido en Francia o en Inglaterra o en cualquier otro país, cuando incluso no están acostumbrados a hacerlo. Es como una rareza. Obviamente han habido grandes esfuerzos por hacerlo, pero por ejemplo, van de la mano del boom latinoamericano, etcétera. Sí, del español, de la enseñanza del español también. Exacto. Entonces lo que creo que es importante en este caso es poder abrir un poquito esa ventana, es decir, existimos aquí, pueden ustedes conocer lo que está pasando en Latinoamérica a través de lo que estamos haciendo nosotros y leerlo en su idioma. Entonces, esa parte y ese trabajo editorial es la que nosotros, pues lo que más nos llena de este reconocimiento, porque es como un espaldarazo a la labor editorial que a veces estando aquí nosotros en el sur y aquí en Colonia, a veces no nos damos cuenta de lo que puede pasar cuando podemos abrir un poquito la ventana y entrar en esos lugares. Sí, aparte, digamos, que se abra un poco la ventana, pero digamos, Latinoamérica tiene, digamos, mercados y industrias editoriales fortísimas como la de México o como la de Argentina, y entonces es doblemente, digamos, destacable que sea desde Uruguay, que entre este libro, Balán, Lluvia y la Casa, fue ganado el premio Pen Translate a la mejor literatura contemporánea traducida y en el Reino Unido. Está escrito por Julio Serrano Echeverría, que vamos a entrevistar ahora a la vuelta de la tanda, y tiene ilustraciones de Yolanda Mosquera, de España, o sea, escrito por un guatemalteco, ilustrado por una española, y bueno, y va a ser traducido y va a ser publicado en el Reino Unido el año que viene, en el 2023. Rodolfo Bolaños, te agradecemos muchísimo este momento con nosotros y para poder explicar estas cosas que pueden ser a veces un poco complejas, pero yo creo que, bueno, para la gente de la literatura infantil y juvenil, significa un gran paso, ¿no? Yo creo que es un gran paso, y si todos los que podamos colaborar para abrir espacios para otros creadores, para otros editores, yo creo que esa es la cuestión aquí, es poder generar esa posibilidad de que estamos haciendo muy buena calidad de libros, con calidad editorial en Uruguay. Muy bien, Johanna, ¿querés preguntarle algo más antes de que digamos chau? No, felicitarlo y bueno, y por más libros, ¿no? Y por más construcciones, porque me imagino que esto de estar del otro lado del mostrador, que es la editorial, y conjugar un escritor, la visión del ilustrador, y que quede un lindo producto, no debe ser nada fácil, ¿no? Debe haber unos criterios de calidad, etcétera, donde también ustedes forman parte, ¿no? Sí, creo que también hay como esa parte también de darle el valor al trabajo del editor, y que de alguna manera también
se ve plasmado en el resultado final. Así que aquí yo les agradezco mucho el espacio para poder conversar de esto, porque también creo que es necesario en espacios como el avión de papel y como la máquina de pensar, hablar con los editores, que yo creo que de alguna manera también son parte de la cadena de lo que debe suceder o lo que debe pasar con los libros en nuestros países. Muchísimas gracias por la entrevista. Sin duda, Rodolfo, sin duda que son los editores los que logran que pasen las cosas, básicamente. Reiterarles simplemente, amigos, que Balam Lluvia la Casa fue editado por Amanuense, está en las librerías de aquí de Uruguay, se puede ver, o también se puede ver también si quieren, por lo menos para ver de qué se trata, verlos en el Plan Ceibal, ¿no? Ceibal, la Biblioteca Ceibal. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en la página. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento, viajan las alas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento. Muy bien, amigos, continuamos en la máquina de pensar en la edición especial del vuelo de papel, el avión de papel, Dios mío, el vuelo de papel, el avión de papel. Johanna Holt está en Maldonado y allá en Guatemala está Julio Serrano Echeverría. ¿Cómo andas? ¿Andás bien, Julio? Hola, sí, todo bien, gracias. Aquí atardeciendo todavía, así que bien, un poco de lluvia y todo bien. Bueno, allá llueve bastante. Pero están en verano, ¿no? ¿O tienen un verano continuo, como es? No, acá tenemos dos estaciones, la del lodo y la del polvo. Así que estamos en la del lodo, no en la de la lluvia, y ahí vamos. Sí, una lluvia en la mitad del año y de aquí hasta diciembre, más o menos. Bueno, mucho verde debe haber mucho verde, mucha vegetación. Sí, no, totalmente. La eterna primavera nos dicen de apodo, a ver si es cierto. Así que... Es muy lindo Guatemala, es muy lindo, yo estuve. Y bueno, de ahí proviene el escritor que estábamos recién hablando, de su libro, galardonado recientemente, Balam Lluvia y la Casa. Muy lindo el libro, Julio. Y felicitaciones también por esto, ¿no? Por esta distinción que lograron con la editorial, radicada en Uruguay. Sí, gracias. Sí. Sos guatemalteco, escribiste el libro, en España alguien lo ilustró, una ilustradora mosquera, y se editó aquí en Uruguay, pero editado por editores que, bueno, obviamente están radicados aquí en Uruguay, pero que son también caribeños, ¿no? O sea, Rodolfo Bolaños es guatemalteco, Valia Livenson es venezolana, son caribeños, así que y todo este libro, todo este embrollo de países es para decir que ganaste el premio, se ganó el premio para la traducción de tu libro por el Pen Translate, ¿no? Y entonces ahí va a ser editado el año que viene. ¿Cómo te sentís vos, Julio? ¿Cómo puede ser que entraste a la poesía por la ventana? Dice, vos sos un poeta, pero a la vez entraste a la literatura infantil y juvenil. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que lo describiste muy bien. De alguna manera los libros son un mecanismo para conectar personas, para conectar territorios, para conectar idiomas también, ¿verdad? Y esa ruta que acabas de describir del libro, que se escribe en un lado, se ilustra en otro, se publica en otro y se lee en muchos, pues es parte de la magia de ese hermoso y simple dispositivo que llamamos libro. Y la verdad es que, mira, para mí siempre es una bella noticia, una como esta, pues un premio grandote del PEN, que pues es un club de escritura muy importante. Pero bueno, el gran premio, y parece cursi decirlo, pero es en serio, de verdad que no viene de una galleta de la suerte. Decir que el gran premio siempre es que un chiquillo se acerque y te diga, ay, leí tu libro y me gustó, ¿verdad? Al final, ese rédito humano de un chico que lo lee, de una mamá que se queda prendida con el libro, qué sé yo, digamos, todas esas rutas que tienen los libros de la literatura infantil, siempre seguirán siendo, en lo personal, el más grande rédito, por supuesto, sin demérito de estos premios hermosos que aparecen, pero finalmente son para eso, para que el libro siga leyéndose y siga
conectando más personas, ahora pues a partir del próximo año en inglés también. Así que bueno, que se traduzca y se divulgue, que de eso se trata la imaginación. Y te has dedicado, como yo lo había mencionado con Rodolfo, también con esta misma editorial amanuense, a escribir o a recolectar los cuentos de la tradición oral de propia masa, ¿no? De tu país, ¿no? Me imagino con referentes folclóricos, mitos, ¿no? Ahí tienen desde las aguas, desde los orígenes, desde el tiempo de los abuelos, que son material también que nombramos, ¿no? De lectura infantil en varios lugares de Latinoamérica. Sí, mira, esa es una bella colección. De hecho, fue mi puerta al mundo de la literatura infantil. Y bueno, a ver, yo soy guatemalteco, soy mesoamericano, es una región, una de las pocas regiones del planeta donde la escritura se inventó también, ¿verdad? Esos nacimientos espontáneos de la escritura. Y sí, los pueblos mayas son la base no solo de la cultura de nuestros países en Centroamérica, sino también la base de la resistencia, de la memoria, del fuego que se mantiene encendido, de insistir en la vida. Y la verdad es que son pueblos basados sobre todo en la tradición oral. Así que lo que hicimos fue una investigación pues de varias fuentes, desde escuchar historias hasta revisar material bibliográfico y adaptarlas a la literatura infantil como un canal para difundir algo que la verdad es que es bien importante, y sobre todo en un espacio como el que tienen ustedes acá, que es recordar que el pensamiento, la sensibilidad, la imaginación de los pueblos originarios, pues es pensamiento también universal, ¿verdad? Es un gran conocimiento de la humanidad, y todos los canales que se pueden utilizar para difundirlo y distribuirlo deben de ser, pues eso, celebrados también, ¿verdad? Julio, vos tenés en la editorial amanuense tenés 3 libros, ¿no? O sea, colección Cuentos de la Tradición Oral Maya, En Botas de Astronauta y Balam, Lluvia en la Casa. Este tercer libro, por lo menos ya sabemos que está, obviamente los otros 2 también están en la biblioteca de Ceibal, pero Balam, Lluvia en la Casa, que fue el premiado, digamos, para hacer un proyecto de traducción, para ser traducido en Reino Unido, también está en las librerías de aquí de Uruguay. Decís en su momento decís que entraste a la poesía por la música y al cine por la ventana. ¿Qué quiere decir eso, que entraste a la poesía por la música? Pues no hay que olvidar, estamos hablando mucho de literatura infantil y juvenil, pero que este libro premiado es un libro de poesía. Julio Serrano Echeverría es básicamente un poeta. ¿Cómo llegaste a la poesía? Sabes que en realidad, o sea, es en serio lo de la música, porque mi familia, esta familia de músicos, todos son grandes músicos y siempre hay un gran talento por la música, y la verdad es que a mí no se me dio más que sacar algunas canciones de Nirvana, ¿verdad? Y bueno, la poesía es un gran instrumento sonoro. En realidad la poesía y el canto estuvieron juntas hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad? Y de hecho siguen estando juntas, ¿verdad? Debo decirte que muchos de mis poetas favoritos del español en realidad son bandas de rock uruguaya, por ejemplo. A ver, por ejemplo. Los Robles, por ejemplo, ¿no? Que me parecen grandes poetas. Estos chicos tienen este tipo de hambre, que me parece una brutalidad de poesía. Y así ha sido siempre, ¿no? La conexión entre la música, entre el canto, entre la palabra que imagina mundos posibles también. Y la verdad es que entré así, ¿sabes? Es decir, yo miraba que me venía todo el mundo de los músicos y dije, bueno, voy a ver por dónde entro. Y la poesía fue la ruta, ¿no? Y fue claro, la poesía tiene su propio ritmo y su propia música, pero no me refería tanto a eso como a esa conexión ancestral, antigua y profunda del canto, ¿no? De esa voz que viene muy de adentro, muy profunda, y que por ahí te conecta igual un poema infantil sobre 2 chicos que están haciendo travesuras en una casa con pinturas en una cueva rupestre hace 35,000 años. Digamos, hay una línea directa entre cualquier página de poesía del presente y un gruñido en una cueva hace 40,000 años, así que eso a mí me sigue pareciendo de una magia. Sí, incluso el título, ¿no? Balam ya nos refiere a algo maya, ¿no? Que jaguar, significa jaguar en maya, que es el nombre del gato.
¿no? Y después uno va recorriendo el libro y todo está plagado de imágenes y estímulos y una cosa lleva a la otra, pero una cosa puede ser, la niña puede ser el atardecer, puede ser el anochecer, el amanecer, como que va desplegando distintos significados. Y creo que por ahí decís que está relacionado con la cosmovisión maya, que es estar atento a lo que nos rodea. Mira, la verdad es que esto es una interesante pregunta porque finalmente uno mira el mundo desde donde está, ¿verdad? Yo te decía hace un momento, pues estoy desde Mesoamérica, naturalmente el pensamiento maya nos marca profundamente. En general, las culturas mesoamericanas somos pueblos en los que los espacios que se habitan pues están llenos de sensaciones y emociones concretas, es decir, hay una cultura de que los objetos tienen espíritu, de que los objetos también se interrelacionan. En las casas es común que hayan altares que tienen piedras, ranas, hojas, pero a ver, es un tipo de ceremonialidad que está muy conectada con la naturaleza por un lado, y que eso se transmite directamente en este libro, que lo que hice fue también un poco jugar con el imaginario de la travesura y de lo que no se habla en la infancia, que es un poco sobre lo que va el libro, cosas de las que hablamos poco, ¿no? Que van por un lado, claro que sí, las travesuras, pero de ahí el abandono, la muerte, temas un poco complejos dentro de la casa. Y bueno, un poco animarlos. Y como te digo, la intención era reivindicar el espacio en la casa como el territorio básico de la imaginación. Y que curiosamente, es una curiosidad muy extraña, si leyeras el libro en clave pandemia, hubiera sido el libro perfecto de la pandemia, porque los chicos quedaron en casa mucho tiempo y se convertía un poco, muchos niños a veces, al libro le fue muy bien en ese sentido, porque muchos chicos vivieron como estos dos viven en esta casa, ¿no? Jugando adentro, inventando mundos, porque a ver, nos encerraron y tampoco, pues, ¿verdad? Pero bueno, esas vueltas extrañas en las que de nuevo la casa se convierte en el espacio de la institución. Exacto, es lo que vos decís, todos tenemos un lugar al que llamamos casa, todos, porque recurrimos, si bien de niños la vivimos muy intensamente porque es nuestro espacio más cercano, después es el lugar de nuestros recuerdos, ¿no? De todos, ¿no? Volvemos a esa casa siempre, ¿no? Sí, es un lugar al que siempre volvemos. Y de nuevo, pues, si te das cuenta, el principio básico de la nostalgia un poco es ¿no? Es la casa de la infancia. Y en ese sentido es un libro también muy para adultos. Es decir, yo creo que un alto porcentaje de lectores de este libro en realidad son papás y mamás, ¿no? Que encontramos en estas narrativas del espacio de la infancia también un espejo de quienes somos ahora adultos. Y de hecho yo escribí este libro, la investigación para este libro la hice con adultos. Le entrevisté a muchas personas para escuchar sus historias sobre. La pregunta era qué cosas habían hecho en la infancia que no le habían contado a nadie o de las cuales hablaban muy poco. Y bueno, fue un viaje, mucho viaje de nostalgia, ¿no? De volver a lo origen. Y fue muy bello, ¿sabes? Es decir, a mí no me gusta mucho esta idea del niño que llevas dentro, ¿no? Es decir, me parece que está bueno, pues, es una cosa ahí romántica bonita, pero me gusta problematizarla un poco más. Y yo creo que la infancia es un espacio, ¿sabes? Y este libro creo que lo define muy bien. La infancia es un espacio al que puedes volver, en el que puedes reconectarte con elementos sin que tengas que ser niña, digamos. Es decir, cuando estás ahí, pues es un espacio natural, pero me parece que desde la vida adulta podemos conectarnos con ese espacio, volver a él y tener, por lo menos momentáneamente, la experiencia de una especie de libertad brutal que vivimos en la infancia, que nos remite a eso de nuevo, a las palabras, a la belleza, a la imaginación, y es lo que hacen estos dos chicos en este libro, estar conectados con el lenguaje básico de la vida, que, coincidencia, es precisamente el lenguaje básico de la poesía, ¿no? Entonces, por ahí va. Julio, también yo quiero leerles a los amigos y a las amigas de La Máquina de Pensar, un poema que lo tengo aquí, La pared de la cocina. ¿Por qué? Porque lo quiero leer porque para probar que lo que has dicho es cierto, de que estos poemas no son, digamos, si bien es literatura infantil y juvenil, esto es infantil, esto está en un contexto de un libro infantil, tiene esa virtud
de que a mí me encanta, por ejemplo, también que esa virtud la tengan las películas de dibujos animados, ¿no? Que es la de cuando van dirigidos a los niños, pero también van dirigidos a los padres, ¿no? Hay una mirada que un padre, una mirada adulta lo puede, digamos, disfrutar, exactamente. Se llama La pared de la cocina. Dice así: coloqué mucha cinta adhesiva en mis manos, pegada al revés. Quería sentir aquello que sienten las moscas en la pared, las mariposas en el techo, las pequeñas lagartijas detrás de las refrigeradoras. Y lo que sentí fue la fuerza de la gravedad, bien fuerte y bien grave, justo en el centro de mis nalgas. Entonces ahí hay como que se genera como, ¿no? Como si fuera un cuento o como si fuera un poema, se genera un segundo efecto, ¿no? Uno dice de la fuerza de gravedad en el centro de mis nalgas y bueno, después reconstruye, ¿no? Dentro de la mente de cada uno se reconstruye el final que no está explícito ahí y uno se sonríe. Tiene muy buen remate. Sí, mira, y sabes que este caso específico, o sea, yo te escucho y veo la cara de la amiga que nos contó la anécdota, porque es que en ese sentido este libro es documental, porque son cosas que de verdad hacemos, es decir, parecería una locura, pero de verdad hacemos en algún momento de nuestra infancia cosas como querer ser moscas, y lo que les ocurre es ponerte cinta adhesiva y dices, bueno, voy a pegar a la pared y pum, te vas de culo, ¿no? Entonces, Claro. de verdad lo hacemos, es muy documental, o sea, no, pareciera un ejercicio de imaginación así libre, y no, así somos de creativos en la infancia, ¿no? Claro. Sí, sí. Julio, y me contaste ayer y me pareció excelente la anécdota, capaz, ahora te voy a pedir que la repitas a toda la audiencia. ¿Cómo se conocieron cómo establecieron ese contacto con la editorial Amanuense, que en ese momento eran compañeros en Guatemala? Y que también fue decisivo en la vida tuya de hoy, en tu profesión de lo que es hoy en día. Sí, mira, yo te conté esa anécdota y la verdad es que siempre la cuento porque espero con esta anécdota salvar la vida de más personas, porque resulta que en algún momento de mi vida trabajé en una agencia de publicidad, muy poco tiempo, trabajé como 6 meses en una agencia de publicidad como creativo, y Vania Livenson fue mi jefa. Ella trabajó 25 años en la publicidad y hubo una reestructura de la agencia y tuvieron que eliminar varios puestos, incluyendo el mío. Y entonces a Valia le tocó darme a mí la noticia. Y ya nos habíamos hecho buenos amigos con Valia y entonces me acompaña para darme la noticia y me dice, mira, te tengo que decir algo, y se pone a llorar. Se pone a llorar así muy emotiva, ¿no? Y yo dije, mira, como que murió alguien o pasó algo muy grave, digamos que fue, ¿no? Y entonces ella me dice, mira, hubo una reestructura y vamos a tener que prescindir de tu puesto. Y bueno, quédate tranquila, es decir, lo entiendo, pero no es necesario que llores tanto. Y me dice, no, que no estoy llorando por eso. Me dice, estoy llorando porque quiero pedirte un favor. Me dice, yo quiero pedirte que no volvás a la publicidad. Me dice, porque yo quería ser escritora y nunca terminé mi libro de cuentos que empecé hace 20 años, me dice. Y me dice, vos estás empezando, acabas de publicar tu primer libro. Y me dijo, buscate cualquier otro trabajo, volvete cantinero, volvete taxista, pero seguí escribiendo porque la publicidad te va a consumir mucho. Me dice, yo de verdad deseo que sigas escribiendo y te hagas camino. Y no sabes, esa petición que me hizo de por favor no regreses a la publicidad, te la agradezco por muchas razones, pero por la principal es porque pues efectivamente en ese momento me lo tomé muy en serio, pero la historia no termina ahí, porque luego Valia también deja la publicidad y decide dedicarse a ser editora de literatura infantil, y Valia pues es Valia Livenson de Amanuense, mi editora, y me parece que fue un acto de absoluta justicia poética de decir, bueno, de alguna manera muchas veces hemos dedicado nuestras palabras a bienes y servicios que nos han dado de comer y todo bien con eso, pero también está este espíritu de apostar por la palabra escrita hacia la literatura, de apostar por la poesía, de apostar por la literatura infantil, y luego ver a Valia Rodolfo tirarse de cabeza con Amanuense, con un proyecto que empieza pequeñito en Guatemala y que luego sigue su camino y llega pues allá a Uruguay también y sigue por el mundo repartiendo nuestras palabras. Me parece un ejemplo hermoso de por qué vale la pena insistir
no solo en escribir, sino en apostar en la escritura de otras personas, como lo hizo esta amiga en las gradas de un edificio, diciéndome que me alejara de la publicidad para quedarme con la poesía, y le hice caso. Así que aquí sigo haciendo justicia a ese hermoso regalo de insistir en seguir escribiendo. Hermosa la anécdota, hermosa, realmente me encantó. Y bueno, vamos cerrando acá esta charla con Julio Serrano Echeverría. Me salía Echeverría, pues sabía que no era Serrano Echeverría. Julio Serrano Echeverría, el escritor guatemalteco de la editorial Amanuense. Y no sé si querés decirle algo más al final. Y vamos a seguir indagando sus libros, porque el último que escribió, Dos cabezas para meter un gol, libro en el 2021, el año pasado. Tenemos que seguir conociéndola, más allá de que lo tenemos con de acceso, Balam, Lluvia en la casa, ver qué más escribió Julio Serrano, que me imagino debe estar en la línea y más. Así que bueno, te agradecemos mucho, Julio, la comunicación desde Guatemala, y te esperamos de repente en alguna feria del libro acá en Uruguay. Sí, no sabes las ganas que tengo de visitar el paísito. Y sí, claro, me encantaría estar pronto allá con ustedes, y mientras eso llega, muchas gracias a ustedes por el espacio y por mantener eso, las palabras vivas, en este caso a viva voz. Y de nuevo, un abrazo fuerte desde esta Guatemala lluviosa, y todo lo mejor para ustedes por allá al sur. Buenísimo. Julio Serrano Echeverría, también nosotros te mandamos un gran abrazo, y hago mías las palabras también de Johanna. Esperemos que puedas venir a visitarnos, a conocer la región, aquí, Montevideo, Uruguay. Creo que te va a gustar. De última somos todos de países chicos, y algo en común tenemos, aparte de América Latina. Johanna Holt, me parece que terminamos ya, ¿no? Sí, nos vamos a despedir hasta un próximo encuentro de El Avión de Papel. Amigos, esto ha sido todo, esta edición especial del Avión de Papel, que ha sido realmente a 3 líneas, hay que decirlo, porque yo estoy aquí en Montevideo, en la máquina de pensar, pero Johanna Holt está en Maldonado, tuvimos que llamarla, y por otro lado Rodolfo Bolaños está en Colonia, también tuvimos que llamar, y Julio Serrano Echeverría está allá en Guatemala, y por suerte salió todo muy bien. Amigos, esto es todo. Continuamos el lunes aquí por Radio Cultura a las 18 horas. Que lo pasen muy pero muy bien.